muchas empresas piden o buscan a veces programadores o personas con poca experiencia, pero que sepan hacer mucho. Entonces, acceder al primer trabajo creo que es algo complicado. Buena gente, bueno, hoy arrancamos con un nuevo ciclo de cosas locas y este ciclo la viene de podcast. Este podcast está pensado para aportar valor a las personas que nos vean. Hoy tengo un agrado personal, es alguien que lo conozco ya hace bastantes años y además de ser mi jefe durante un tiempo y después compañero durante otro, ya lo considero un amigo. Es alguien que tiene una trayectoria zarpada y ahora durante la charla lo vamos a ir un poco descubriendo juntos. La idea del podcast es que ustedes también se puedan poner en primera persona y que, bueno, se puedan llevar muchas cosas para su vida, ¿sí? Que eso les permita en el futuro tener referencia de cómo alguien más hace las cosas. Así que, bueno, sin más, les quiero presentar a Joel Planes, un viejo amigo de la casa. Y bueno, Hola, arrancamos. Hola Joel, ¿cómo estás? un gusto, un gusto. Qué presentación, ¿eh? Realmente te la mereces. Te la mereces porque sos un gran tipo y un excelente profesional. Y bueno, para la audiencia, preguntarte cómo fueron tus primeros pasos en esto, cómo empezaste, cómo se dio que empezaste en el mundo de la programación. Si nos puedes contar un poco de vos, Mm. en primera persona, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Joel. Actualmente estoy trabajando como desarrollador en una startup. Pasé por muchísimas industrias diferentes hasta que fui encontrando más o menos las cosas que me gustaban hacer y las cosas que no me gustaban hacer. Eh, y creo que, y sí, y empecé en esta carrera hace más o menos casi 20 años atrás. Un poco menos de 20 años, 18 años hace que trabajo como desarrollador. Eh, y creo que empecé como todos. En un inicio no sabía bien lo que quería, estaba entre la música y la computadora. Siempre son las dos cosas que me gustaron y me siguieron durante mi adolescencia y en algún momento tuve que decidir. Y bueno, en mi caso me fui por la computadora. Eh, y empecé trabajando primero en una empresa como desarrollador frontend, haciendo aplicaciones de escritorio. Eso es allá en 2006. Eh, la programación en ese entonces era bastante diferente a como se conoce hoy. No había tantos frameworks que uno podía utilizar y demás, sino que era todo un poco más rústico. Eh, y nada, empecé por ese lado, programas como frontend. Después empecé a moverme un poco más hacia el backend. Después hice un poco de desarrollo web. eh, y una cosa fue llevando a la otra hasta que hoy, bueno, me trajo hasta acá, hasta donde estoy hoy. Que principalmente lo que hago es, hago mucho más desarrollo backend que otra cosa hoy en día. Impresionante, Joel. Se podría decir que casi más de la mitad de la vida, ¿no? Programando ya. Sí, 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 yo creo que sí. Hace ¿Y vos? muchísimo Hace, tiempo. hace tanto tiempo, ¿vos te imaginabas estar hoy donde estás? Eh, Creo que un poco sí y un poco no, porque creo que siempre me gustó.
me gustó resolver problemas. Ser programador hoy en día, básicamente, para mí, digamos, abstrayendo el concepto, es resolver un problema. Y fue lo que me gustó toda mi vida. Siempre iba a clases de análisis matemático y me encantaba resolver los problemas que había. Matemática discreta y me encantaba llegar a la solución de algo. Eh, y ser programador es básicamente eso, con lo cual, de alguna forma, desde que empecé me imaginé que este iba a ser mi recorrido, digamos. Eh, pero no, obviamente, por otro lado también, eh, no me imaginaba que la programación me iba a llevar hasta acá, digamos. Hoy por hoy, yo empecé trabajando en empresas chicas en Argentina. La primera empresa en la que trabajé éramos 70 personas. Después de ahí pasé a trabajar en multinacionales de 40.000 empleados. Después volví a trabajar en empresas de 10 empleados. Y hoy por hoy la programación me llevó a un país completamente distinto al que nací, trabajando para una empresa de nuevo de 100 empleados. Con lo cual, no, desde ese punto de vista no me lo imaginé nunca, pero sí me imaginé que este iba a ser mi recorrido porque me gustó siempre resolver problemas. Es muy lindo y muy interesante eso que comentás porque vos le encontraste un significado, encontraste en la programación casi un hobby, ¿no? Sí, sí, Y ahí te quería preguntar algo porque diste una serie de conceptos que, que están muy buenos como para la audiencia. Y dentro de esos, preguntarte cómo fue tu primer trabajo, cómo llegaste a tu primer trabajo. ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Qué sensaciones reconocés y recordás de aquella época, ¿no? sí, Teniendo en cuenta que por lo general a la gran mayoría de los programadores nuestro primer trabajo es un parto, literal, o sea, pero bueno, eso está en la experiencia personal, quizás en tu caso no fue así o sí, y bueno, pedirte si nos compartirías un poco eso. sí, sí. Creo que puede llegar a ser difícil conseguir el primer trabajo. Digamos, la principal problemática que yo me encontré hace casi 20 años atrás, y creo que es muy parecida a lo que pasa hoy en día, es que muchas empresas piden o buscan a veces programadores o personas con poca experiencia, pero que sepan hacer mucho. Y de alguna forma es una contradicción. Eh, Porque es imposible que conozcas, eh, que, sí, que sepas desarrollar con React una aplicación de cero si no tenés más de 6 meses o más de un año de experiencia. Entonces, acceder al primer trabajo creo que es algo complicado y requiere ser un poco pillo, creo yo. Eh, desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, lo que a mí me pasó fue que cuando empecé a buscar trabajo, me di cuenta de esto, que muchas empresas pedían personas con poca experiencia, pero que sepan hacer muchísimas cosas, y yo no sabía hacer nada de todo eso. Yo no sabía programar en Swing, yo no sabía programar web, no sabía Java. Lo único que tenía era un poco de conocimiento de Pascal, que lo había tenido en el primer año de la facultad, y un poco de conocimiento de Visual Basic, que lo aprendí antes de empezar la universidad. Eh, con lo cual, digamos, a la gran mayoría de los puestos a los que aplicaba, no obtenía ninguna respuesta, digamos. Nadie me llamaba. Y básicamente fue perseverar, seguir aplicando, hasta que encontré, o me di cuenta que
tenía que mentir un poco. Y cuando digo mentir un poco, digamos, no es de forma deliberada, digamos, y sin tener ningún sustento. Pero me di cuenta que si yo no decía que sabía Java, nadie me iba a llamar. Con lo cual, incluí Java en mi currículum. Yo había estado haciendo freelance algunas cositas en Visual Basic, muy básicas. Eh, Dije que las había hecho en Java, pero automáticamente yo sabía que haciendo eso iba a conseguir que alguien me llame. Pero después en una entrevista iba a tener que poder vender mi conocimiento igual. Con lo cual, a la par, me compré un libro de Java y me lo leí en un fin de semana de punta a punta y empecé a programar un montón en Java por mi cuenta, como para poder sobrellevar una entrevista, digamos. Y bueno, así logré que varias empresas me contacten. En algunas me fue mal, en otras me fue bien. Y al final quedé en dos trabajos. Uno era para programador SAP, que sinceramente no sé si sigue existiendo. Entiendo que sigue existiendo, pero no sé si es un boom. En ese momento, hace 20 años, era un boom, programación SAP. Y la otra era para programación Java, en el cual me habían hecho un test muy básico porque ellos me iban a capacitar luego. Eh, con lo cual, y bueno, al final quedé en las dos y elegí la de Java porque era la que yo sentía que iba a tener más relación con lo que a mí me gustaba en ese momento, que era diseñar sistemas. No tanto quizás customizar alguna solución ya hecha. Eh, Impresionante, yo, y sabes que sobre lo que vos comentás, que yo como colaborador tuyo, que fui en algún momento certifico y que acuerdo, digo, la verdad que con vos empecé a ver lo que eran los microservicios, algo que hoy por hoy uso a diario, y digo, menos mal que en su momento cuando empezaste hiciste lo que hiciste, porque si no, no hubieras tenido la posibilidad de empezar. Y si no, vayas a ver cuál sería el presente ahora, ¿no? Digo, cuando vos comentabas lo de mentir un poco, hoy por hoy con mucha gente que hablo le pasa lo mismo. Y claro, es lo mismo que lo decís vos, es como lo dijiste. No se trata de mentir, sino como traer el futuro al presente, para decirlo de otra manera. Es como decir, yo ya sé sí, algo, solo que todavía no empecé a hacerlo. Pero es eso, no se trata de, no es una mentira sin sustento, sino es decir, te tengo que decir eso, pues si no ni siquiera me prestás atención. sí, Y esa es una gran dolencia que tienen las empresas, pero bueno, hay una forma hay un plan para sobrellevar eso. Y te agradezco que lo compartas, porque hoy por hoy a muchos de mis alumnos les pasa eso, que cuando tienen que ir a una empresa, les pasa eso, dice, quieren un junior pero con años de experiencia, pero si es un junior no tiene experiencia, es decir, como, o sea, es como, digamos, mutuamente excluyente. sí, Y sobre lo que vos comentabas de la programación, ahí me vino otra duda que es muy recurrente en la gente. Es, ¿hace falta ir a la facultad para empezar a programar? ¿Te puedes formar solo? Yo, por ejemplo, ¿no? Pongámoslo de esta manera. Yo me llamo, no sé, José, tengo 18 años y veo que las cosas que están haciendo con la computadora están buenas. Como usuario, veo los programas y digo, che, esto está re bueno. Digo, no sé, me sumo a Twitter y veo que están tuiteando millones de personas simultáneamente. Y no entiendo cómo se hace eso, pero me fascina lo que hay detrás. Por lo menos la idea, no la concepción. Entonces, yo, José, digo, che, pero ¿es necesario hacer una carrera de grado? ¿Me tomarán o me puedo autogestionar el aprendizaje? O un intermedio, ¿no? Algunos bootcamp o algo así. ¿Cómo lo ves eso? sí. Yo lo veo como que la gran respuesta para mí es depende. ¿Y depende de qué? De un montón de factores, pero principalmente depende de uno mismo.
de tu personalidad, de tu hambre por aprender y demás. Es verdad que, digamos, la universidad te va a brindar eh, un conocimiento formal, digamos, que es muy importante. En muchos aspectos hasta es muy difícil, es muy intangible, ¿no? A mí me pasó muchísimo estar en clases de álgebra lineal y decir, ¿para qué me va a servir esto? Estar en clases de matemática discreta, de análisis matemático, haciendo integrales triples, haciendo ecuaciones diferenciales y decir, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es agarrar un teclado, tipear y producir un programa. Y en todos los años de carrera que hice, eh, creo que el conocimiento de programación que adquirí fue muy bajo, pero me dio toda una estructura mental que después hace mucho más fácil entender conceptos de base. Por ejemplo, es muy difícil entender cómo funciona una base de datos relacional eh, a un bajo nivel si no tenés ciertos fundamentos. Ahora, esos fundamentos no son, la única forma de adquirirlos no es en base a la educación formal o en base a la universidad. Uno puede adquirir esos conocimientos. Uno puede entender cómo funciona un árbol sin necesidad de ir a una clase de matemática discreta, o cómo hacer un recorrido en un árbol eh, y generar un índice en una base de datos. Eh, con lo cual, digamos, mi respuesta es depende. Yo creo que la universidad te da una base formal muy, muy alta, pero también es verdad que a la vez eh, uno ya hoy por hoy tiene todos los recursos disponibles en Internet. Eh, si necesitas saber cómo funciona determinada parte de la computadora, de alguna librería que estés usando, de algún framework, de una base de datos, lo que sea, probablemente ya haya un tutorial de eso, haya un video de eso, probablemente puedas acceder a cursos online que te van a brindar ese conocimiento. Eh, pero a la vez hay una intangibilidad en el conocimiento formal que también te forma muchísimo en tu forma de pensar, digamos, y en tu forma de encarar los problemas. Porque no, digamos, ser un buen ingeniero no es simplemente conocer cómo funcionan las cosas, sino también saber cómo resolver un problema. Y ahí es donde hay una diferencia muy grande entre desarrolladores junior y desarrolladores senior, por ejemplo. Cómo uno encara el problema, cómo uno se da cuenta por dónde viene la mano, eh, con lo cual, y yo siento que la universidad tiene mucho que ver en eso, no para todos, porque hay personas que ya vienen, que su cerebro funciona de otra forma y no van a necesitar una universidad, pero, pero recomendaría a todos que busquen una educación formal, eh, siempre que puedan, digamos. Creo que nunca está de Yo, más. y ahí te consulto algo. Para las personas que, por ejemplo, no se les da el tema de la educación formal, porque yo te escuchaba y adhiero, ¿no? Cuando vos tenés materias que primero son difíciles de pasar, vos decís álgebra, análisis, y siempre se asocia, hay como un mito urbano, o no, no sé, quizás no es tan mito urbano, pero dicen que cuando hay una persona que dice que es programadora, le dice, ah, sos un genio de las matemáticas. Eh, Sí, y, y es verdad que todo eso de alguna manera genera unas conexiones cerebrales diferentes, porque vos ya empezás a pensar un poquito más abstracto que el resto de la gente. ujú, Empezás a ver la realidad con otras gafas, digamos. Eh, y te consulto ahora para las personas que no se le da a la universidad, ¿no? Las personas que se quieren meter a programar y que son personas
que como muchas personas van viendo las cosas sobre la marcha, ¿no? Porque acá hago una referencia histórica, pero creo que el primer médico de la historia no sabía que era médico, Sí, ¿no? Digo, hoy por hoy tenés un montón de herramientas que a vos te permiten, eh, nada, poder acelerar todo ese camino, no es reinventar la rueda, por supuesto. Pero digo, para todo ese grupo de gente que quizás no se le da la universidad por diversas causas, ¿no? Puede ser económico en algunos casos, puede ser actitudinal en otros casos. Si tenés alguna sugerencia o algún camino como para meterse en esto, ¿no? Digo, ponele este caso hipotético de José de 18 años sí. que que se quiere meter a programar y que ve con alegría entrar en una oficina y poder romperla y poder hacer carrera en esa oficina o simplemente hacer carrera profesional, ¿no? Es decir, tengo en este lugar, tengo estas batallas que dar, quiero ponerme lo más fuerte y musculoso para ganarlas y después seguir luchando con otras personas. ¿Qué consejos le darías a esa gente? Yo creo que ser extremadamente curioso. Hoy por hoy, sí, no hace falta, si bien, digamos, la educación formal es muy importante, no te va a hacer, no es una condición necesaria para poder trabajar de esto y para poder triunfar en esto, digamos. Con lo cual, creo que es muchísimo más importante ser curioso, eh, entender que en un principio lo que uno tiene que hacer es aprender de lo que sea. Eh, Te tocó un proyecto en donde trabaja mucho con SQL, comprate libros de SQL, lee, entra y lee, hacer proyectos personales. ¿Están trabajando con Oracle? Bueno, instalate un SQL Server también y aprende las diferencias. Nadie te lo va a venir a enseñar, pero todo surge de vos. Eh, Podés acceder a cursos online. Creo que ese sería mi principal consejo, digamos. Mantenete curioso y eh, busca siempre aprender algo nuevo. Todas las semanas tenés que aprender algo nuevo. Puede ser grande, puede ser chico, pero tratar de aprender algo nuevo, no importa que no esté 100% relacionado con lo que estás haciendo hoy, pero el día de mañana te va a ayudar para otra cosa. Muchas veces es muy difícil eh, saber si algo te va a ayudar o no, pero el conocimiento, digamos, nunca te va a ocupar lugar. Si no te ayuda en forma directa, siempre te va a ayudar para para encontrar un patrón. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé, me acuerdo que programaba mucho en Java, pero me gustaba C Sharp. Entonces, yo resolvía las cosas que tenía que resolver en Java en mi trabajo y después llegaba a mi casa y las hacía de nuevo en C Sharp. Eh, y después, en otro momento, me empezó a gustar Node. Cuando explotó el boom de Node, bueno, venía y hacía lo mismo en Node. Hace un par de años en Go, Python. Y hoy por hoy puedo programar en cualquier lenguaje prácticamente. Es muy fácil para mí o para personas que hacen este tipo de cosas, agarrar un lenguaje, aprenderlo en 2 días y ya empezar a producir valor. Eh, y eso, en mi opinión, es porque una vez que uno se mueve, te vas moviendo, vas aprendiendo diferentes cosas, después encontrás patrones. Entonces, cuando tenés que aprender algo nuevo, nunca empezás de cero, porque decís, ah, esto es igual a tal cosa, ah, esto es igual a tal otra, ah, esto es igual a tal otra. Y por ahí en 2 días encontraste todos los patrones y tu capacidad de aprendizaje termina siendo mucho más elevada que si te hubieses quedado siempre con lo mismo. Con lo cual, para mí es muy importante eso. En un principio, mantenerse curioso, aprender de lo que sea. Hay personas que les gusta más lo técnico, como a mí. Hay personas que les gusta más el negocio. Bueno, si te gusta el negocio, no importa. Serás menos.
técnico que tus compañeros, pero aprender el negocio, preguntarle a las personas, y eso va a hacer que vos te destaques en el futuro. Bueno, ahí comentabas algo que siempre también miré con mucha admiración tuya. Dijiste en un momento lo de aportar valor y creo que eso es curiosamente es un gran valor en el mundo, ¿no? La gente que aporta valores a la gente con la cual está bueno juntarse porque se genera también un círculo virtuoso. Porque si vos estás con alguien que aporta valor y vos aportás valor, estás haciendo del mundo un lugar mejor en alguna manera. Y bueno, un poco también es el objetivo del podcast, ¿no? Y algo que yo siempre noté de vos es que en el camino de haberlo vivido en primera persona, siempre vi como que tenés una tendencia natural a llegar a la parte de liderar los equipos. Y siempre, siempre, siempre también me llamó la atención, gratamente, que te gusta empezar desde abajo, o sea, sin ninguna ayuda de nada. Entonces, quería pedirte, nada, si podías comentar un poco de eso, qué representa para vos liderar y por qué te gusta liderar, qué significado tiene eso. Porque siempre encontré ese patrón, ¿no? Como que encontré que hay un para qué en lo que vos haces. Y creo que es un para qué muy lindo para quien nos esté escuchando también, porque de alguna forma ayudás a muchas personas que están metiéndose o que ya están y que quizás les gusta una posición de liderazgos, les estás marcando el camino. Y cuando te marcan el camino, si bien es cierto que no lo estás haciendo vos, pero también te ayuda a no perderte cuando estás perdido. Y por eso son lindas estas charlas, porque muchas veces nos pasa en la vida que nos perdemos y está bueno cuando alguien que está en el lugar al que queremos ir nos ayuda mostrándonos el camino. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que te gusta de liderar? ¿Para qué lo haces? ¿Y qué consejo le darías a alguien que le pueda llegar a interesar ese camino también, ¿no? Sí, sí, creo que para mí, en mi opinión personal, digamos, eh, tu título dentro de un equipo, tu título dentro de una empresa, de un trabajo, eh, no implica que vos puedas o seas un líder. Eh, Veo que quizás algunos piensan que, bueno, para poder liderar vos tenés que empezar como junior, semi-senior, senior, líder técnico, y recién ahí sos un líder. Eh, en mi opinión, algo que me di cuenta es que uno puede liderar sin necesidad de tener un título asociado a eso. Eh, digamos, podés liderar técnicamente un producto porque podés liderar quizás un nuevo feature que salió, pero básicamente eh, eso liderar significa convencer a otras personas de que tu idea vale la pena y que tienen que seguirte y tienen que apostar por eso. Con lo cual implica una enorme capacidad de persuasión, eh, de negociación también. También tenés que entender que tu idea nunca va a ser la mejor. Siempre la mejor solución se construye a partir de las ideas que van teniendo todos. Eh, pero principalmente lo más importante para mí es esto, es cuando me di cuenta de que no necesitaba trabajar como un líder técnico para ser un líder técnico. Eh, que lo único que necesitaba era tener personas que me sigan de alguna forma o que piensen que mis ideas son buenas, ¿no? Y ahí es donde digo, ok, ahí es donde a mí me gusta quizás lo que vos decías, no sé si venía por ese lado, pero empezar de abajo, sin ayuda, decir, ok, yo estoy acá, tengo que empezar a convencer a las personas de que mis ideas valen la pena escucharlas.
Al principio te cuesta más, porque al principio no te conocen, cuando el grupo se forma, cuando vos ingresás al grupo, te cuesta un poco más y ahí es donde tenés que saber qué batallas vas a ganar, qué batallas vas a perder. Las que perdiste no pasa nada, después recolectarás información para otras. Y de a poco, digamos, intentar ganarte esa confianza de las personas. Eh, digamos, en mi carrera, no sé si fue rara, pero digamos, algo que yo he vivido es que empecé como trainee, empecé a escalar entre comillas hasta llegar a ser líder técnico, después trabajé como manager, después como senior manager, llegué a tener 25 personas a cargo y en ese momento me di cuenta de que no era lo que yo quería, que no me gustaba eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que para liderar no hace falta tener personas a cargo. A mí me gusta liderar, pero me gusta liderar desde el punto de vista de síganme que vamos a resolver este problema. No desde el punto de vista de eh, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Con lo cual, no necesitas tener una jerarquía para hacer esto. Y algo que me di cuenta es que cuando trabajé como manager y tenía 25 personas a cargo, me costaba mucho más liderar que cuando era programador. Con lo cual lo que hice fue volver a trabajar como programador. Porque a mí lo que me gusta es eso, es liderar. Y como manager no podía liderar. Quizás si a vos te gusta más, eh, yo soy una persona que disfruta más lo técnico, con lo cual, teniendo 25 personas a cargo, es muy difícil liderar desde lo técnico. Es más fácil liderar desde otro punto de vista, digamos. Quizás si te gusta el management, está muy bien, ese es tu camino, pero, pero creo que es importante darse cuenta temprano en tu carrera que liderar no implica ser manager. Para mí ese fue mi principal takeaway de toda mi carrera y es donde veo que muchas personas se equivocan. Y conozco muchos casos de personas que llegaron a ser manager y dicen, no, para esto no es lo mío. Quiero volver a liderar desde lo técnico, desde abajo. Eh, y un poco eso creo es como mi pensamiento eh, ¿Sabes qué? sobre, Es zarpado tu pensamiento, perdón que haya sí. interrumpido, porque siempre lo mostraste, ¿no? Y esa es una de las diferencias zarpadas entre ser jefe y ser líder. El Ujú. jefe es el que baja línea y el líder es el que se pone con vos a hacer las cosas y no importa cuán hundido en el barro estés, vas a estar ahí también, ¿no? Sí. Y, y bueno, esas son una de las cosas lindas también de las cosas que hemos vivido, porque yo recuerdo de muchas veces donde las cosas no estaban bien o habían quilombos, estabas ahí para todos los demás, ¿no? Eh, en ese, en ese contexto, como líder, te pregunto, ¿qué era lo que vos buscabas en tus colaboradores, ¿no? Porque en algún momento, naturalmente, porque al ser un líder nato, quizás ya ni te das cuenta. Pero sí, eventualmente sí, el esfuerzo está y está bueno para quien nos escucha saber que hay todo un proceso, ¿no? Para llegar a las cosas. Entonces, preguntarte como líder, ¿qué era lo que vos buscabas en la gente que te iba a ayudar? Y sobre todo, es decir, en tus equipos cabe la posibilidad de que haya juniors, cabe posibilidad de que hayan trainees, semi-seniors, seniors. Y para llegar a eso, también preguntarte desde tu visión, ¿qué implica cada una de esas categorías? ¿No? Hay el tema de los diferentes seniorities, ¿no? Como se le llaman en la industria. En la industria y, digamos, en todo lugar donde haya categorización por expertise, o experiencia o tiempo de conocimiento. ¿Qué es para vos, qué implica para vos cada uno de los diferentes seniorities? Los generales, ¿no? Digamos, el trainee, el junior advanced. Hay algunos lugares donde empiezan a meter como categorías en el medio, junior XXL,
Mm, semi-senior, senior y, bueno, si hay algún otro. sí, Y luego de eso, si, ¿cómo es un equipo ideal, digamos, ¿no? Un equipo hipotético, ideal, para vos. ok, ok. Muchas preguntas me hiciste. Me vas a tener que ayudar a acordarme de todas, pero Voy de vuelta. inicial, sí, Sería, por ejemplo, ¿qué es para vos dentro de la categorización que implica ser trainee, que implica ser junior, ser semi-senior y, por ejemplo, ser senior? Esa sería Ar- la... arranco O por si ahí, querés, arranco por ahí. ¿qué sería ser trainee, por ejemplo? Que es el, digamos, Sí, la audiencia, una gran parte de la audiencia en este momento se podría llegar a identificar con el entry level, que es el trainee. ¿Qué es ser trainee y qué se necesita para ser trainee? sí. Eh, es, es muy difícil de contestar, porque la voy a contestar, pero es difícil y creo que eh, yo te voy a dar mi percepción, pero me ha tocado muchísimo trabajar en procesos de entrevistas y en pipelines de hiring de distintas empresas y te puedo asegurar que cada empresa tiene una definición diferente de esto. Y personas dentro de la misma empresa tienen definiciones diferentes. Y algo muy complicado dentro de los pipelines de hiring es ponerse de acuerdo sobre estas definiciones de qué es un senior, qué es un trainee, y hacer un correcto leveling de las personas o de los candidatos, creo que es una de las cosas más difíciles cuando uno tiene que tomar una entrevista. Eh, bueno, esa es mi percepción inicial, digamos, pero según la forma en como lo veo yo, eh, digamos, un trainee es alguien que recién sale o se está iniciando, ¿no? O sea, o sale recién de la facultad o sale recién de algún curso que ha hecho o no tiene amplios conocimientos de programación, pero sobre todo, algo que creo que es muy importante es la experiencia, más que el conocimiento. Una persona puede haber estudiado por 10 años, pero ser trainee. ¿Por qué? Porque no tenés experiencia. Eh, es muy diferente tener un conocimiento en profundidad del lenguaje a poder aplicar esos conocimientos para resolver un sistema que tiene 100.000 requests por segundo. Te puedo asegurar que sin experiencia es muy difícil resolver esa problemática. Con lo cual, y ni siquiera tiene que ver en resolver el problema, sino es en cómo lo resolves, en cómo haces que, bueno, hoy tenés 100.000 requests, cómo podés hacer que el sistema escale teniendo 200.000, cómo prevés el futuro, eh, cómo haces que tu sistema se adapte fácilmente a los cambios del negocio. Porque quizás hoy vendemos 100.000 batatas por segundo, pero el día de mañana queremos vender autos. ¿Y cómo lográs que tu sistema se adapte a eso? Por más de que vos tengas 10 años de estudio, es muy probable que tu solución no sea escalable, que tu solución no se pueda adaptar fácilmente. Eh, Con lo cual, esas son las características que definen el seniority, en mi opinión, más que el conocimiento duro técnico. Eh, con lo cual, un trainee, digamos, yendo más a lo duro, digamos, o a la respuesta, un trainee sería una persona que recién está empezando, no sabe muy bien, no puede resolver una tarea solo, va a necesitar siempre un coaching para resolver tareas. El grado de tareas que va a resolver van a ser dentro de todo fáciles. Quizás el scope que va a manejar siempre va a ser
orientado a un segmento chico de un sistema, eh, y va a necesitar una supervisión activa, digamos. Siempre va a necesitar a alguien que lo supervise, lo coachee, y básicamente va a ser una persona que de acá a un tiempo, a unos meses, pueden ser 6, depende mucho de la persona, pueden ser 6 meses, puede ser un año, puede ser más tiempo, va a ser una persona que va a estar en constante aprendizaje. Eh, no esperaría resultados, eh, digamos, grandes resultados o un gran impacto. El impacto que va a tener un trainee en el producto, en la empresa, va a ser más bien mínimo. Es principalmente una inversión a futuro que hace una empresa en un trainee. Eh, con lo cual creo que viene por ahí la definición que yo daría. Eh, y Espectacular. a medida que, solo para cerrar, a medida que eh, uno va más arriba en la jerarquía, digamos, de seniority, lo que va cambiando es la autonomía de la persona, el impacto que va teniendo esa persona. Primero, en seniority más bajos, impacto local en el equipo. A medida que la persona va siendo más senior, va a tener un impacto ya a nivel eh, más global dentro de la empresa. Eh, y la capacidad que va a tener para generar cambio. No esperaría, muchos lo hacen, pero no esperaría de un senior, de un trainee que pueda challengear la arquitectura de un sistema, o que pueda generar un cambio grande en no sé, cómo testeamos o cómo definimos nuestro pipeline de desarrollo. Pero un senior sí se espera que tenga una opinión más formada sobre cómo mejorar el proceso, cómo hacer las cosas más performantes y demás. Creo que ahí viene la diferencia de seniority y no tanto en el conocimiento técnico. Quizás hay ¿Sabes qué? muchos juniors que saben muchísimo de React o saben muchísimo de Java o saben muchísimo de un framework y un senior puede no saberlo, quizás. No hace falta saber un framework para ser senior, pero el impacto del senior es muchísimo mayor. Ahí yo, parafraseando un poco lo que comentabas, es como que son las horas de vuelo con los quilombos, ¿no? Un poco lo que te va convirtiendo. Sí, Es la analogía de los colores en las artes marciales. El cinturón empieza blanco, todo pulcro, sin ninguna mancha. Y a medida que van pasando los palos, el cinturón se va manchando y oscureciendo hasta que se transforma en negro, ¿no? son las cicatrices. Son las cicatrices. Y eso también es algo muy importante para nuestra audiencia, porque el camino está minado de púas, ¿no? Y de astillas y de pozos. Y el arco iris se ve porque lo vas viendo en el camino también a medida que vas resolviendo, pero sin irme de la pregunta, pero haciendo como una pequeña digresión o un pequeño paréntesis, ¿cómo manejas la frustración? Uno de los grandes temas también de lo que nosotros hacemos, porque nosotros, justamente para ir caminando ese camino del héroe que vos venís comentando, vamos pasando por un montón de cosas en las cuales a veces no tenemos ni la menor idea de cómo empezar. Digo, entonces, Sí. ¿cómo manejas esa frustración? Algo que me di cuenta es que ese es nuestro trabajo, no saber qué hacer. Para mí, la principal definición de trabajo como desarrollador es 90% del tiempo no sabes qué hacer, pero de alguna forma tenés la capacidad de resolverlo en algún momento. Te puede llevar un día si el problema era fácil, te puede llevar un mes si el problema era muy difícil, pero el 90% del tiempo uno no sabe qué hacer. Yo, después de 20 años de estar programando, el 90% de mi tiempo me encuentro con un ticket, me encuentro con un problema, me encuentro con un error en producción y digo, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto. Y, o sea,
que lo mejor que, o sea, sí, básicamente hay que aprender a convivir con esa frustración, entre comillas, digamos. Eh, y van a prevalecer, creo yo, las personas que encuentran satisfacción en resolver esos problemas. Porque claramente uno se frustra cuando no le sale algo, pero cuando probaste por varios días, por un tiempo, y te salió después, lo resolviste, la satisfacción esa es inmensa y es muchísimo más gratificante de la frustración que te produjo el no haber podido resolver el problema, digamos. Y eso creo yo que es más importante hoy que antes incluso, porque hoy hay infinidad de frameworks, hay infinidad de librerías, no hay dos aplicaciones iguales en el mundo, ni siquiera dentro de la misma empresa. Todo lo que te encuentres va a ser todo el tiempo nuevo, con lo cual nunca vas a saber cómo resolver algo. Eh, O y sea, yo creo ahí, que sí. lo que vos comentabas de la frustración, ¿no? Y que el 90% es no saber qué hacer. Es algo muy lindo y muy esperanzador para las personas que se meten en esto. Porque en los trabajos tradicionales, en general a uno lo contratan porque ya sabe hacerlo. Y Ujú, acá sí, arrancamos al revés. O sea, ya una persona grosa con un montón de años de experiencia, a viva voz te dice, no tengo idea cómo hacerlo. Eh, sí, y lo bueno de normalizar eso, porque también el tema de la frustración está en cómo la gestionamos, ¿no? Y cómo también vas empezando a obtener en el camino formas para manejarla. A veces puede ser que te encuentres con un amigo que también que sabe lo mismo, que sabe programar o que le gusta hacer, encontrarte con gente con pares, ¿no? Asistir a conferencias, empezar a buscar en foros. Y bueno, eso venía de la mano porque la pregunta de hace un ratito era sobre los seniorities y tu equipo, ¿no? Un equipo ideal tuyo. ujú, Y me quedé pensando en lo del trainee. Y vos sabés que lo del trainee hago una pequeña analogía con los ayudantes de la facultad. Y es que el trainee tiene una función social y una movilidad social muy importante, a mi criterio también en los equipos. Porque si son personas con las cuales vos querés compartir, eh, también ayudan a que las otras personas se hagan preguntas, ¿no? Porque en general el trainee es una persona con muchísimas preguntas, tiene un nivel de preguntas a veces zarpadamente alto. Vos decís, sí, che, son demasiadas preguntas. sí, Y me pasa a veces que uno va en automático por la vida y a veces ni se pregunta el porqué de las cosas. Y eso me lleva a una de las primeras definiciones que diste vos al principio, que era con el mantenerse curioso. Y que a veces esa curiosidad surge con personas que son curiosas naturalmente, y otras veces hay algunas cuestiones que te hacen serlo, pero adrede, sin quererlo, ¿no? Digamos, a veces no sos curioso naturalmente, pero empezás a ver que respondiéndole a otro te surge esa, che, ¿y qué le contesto ahora, viste? sí, Entonces, ahí te iba a preguntar, un poco con toda esta ensalada de cosas que conforman nuestro trabajo, ¿no? Porque nuestro trabajo es todo lo que estás contando, o sea, es manejar gente a veces, es manejar la incertidumbre, la frustración, el tener que responder algo y no saber qué responder. Entonces te sí, iba a preguntar, ¿cómo sería un equipo de trabajo, prototipo, ideal, y por supuesto alejado de un proyecto? Porque digo, siempre vos mencionaste es el depende. El depende es una maravilla porque la verdad que la vida siempre depende del contexto. Entonces, ante estas preguntas tan genéricas, el contexto es un poco un contexto de laboratorio, ¿no? Digamos, es un contexto totalmente controlado, con lo que cada uno se puede imaginar que es. Pero pongamos un ejemplo como para la audiencia, ¿no? Digamos, ¿cómo sería un equipo de trabajo tuyo, ¿no? Ponele, vos se te surge la idea de hacer un proyecto copado, algo que te gustaría mucho desarrollar.
Bueno, ¿qué personas meterías en ese proyecto? ¿Y por qué Sí, cada uno de ellos? Algo así simple, ¿no? Digamos como para... que es un ejercicio mental, si se quiere. sí, sí. Mira, sí, hablando siempre de un genérico, como bien vos planteabas, porque si hay que, es muy diferente el equipo de SpaceX que el equipo de, no sé, de Quilmes o no sé, de Coca-Cola. Son diferentes quizás skills que se necesitan. Pero hablando de un genérico, en mi opinión lo que descubrí es que, salvo SpaceX, nadie está lanzando un cohete a la Luna. En general, 99,9% de los proyectos son proyectos relativamente simples y bastante eh, fáciles de solucionar con un equipo en donde todos tiran para el mismo lado. Eh, y tiene que ver un poco con la sinergia, digamos. En realidad, para mí es muchísimo más importante, más que el seniority que hay dentro del equipo, es muchísimo más importante que las personas tengan ganas de aprender y que tengan ganas de escucharse. Me ha pasado trabajar en equipos en donde había personas muy senior, que no querían escuchar, querían hacer sus propias soluciones y eso afectaba negativamente a todo el equipo. Eh, entonces diría que el equipo ideal para mí es el equipo en donde las personas van a querer trabajar en forma conjunta, llegar a una solución en forma conjunta, van a discutir, eh, van a, sí, van a darse cuenta que cuando uno propone algo, cuando uno viene con una idea, lo más probable es que nunca se termine desarrollando esa idea, sino que lo que se va a desarrollar es eh, digamos, una idea alternativa, embebiendo el resto de ideas que tuvieron el resto del equipo, digamos. Para mí eso es muchísimo más importante que decir, ok, lo ideal es tener un trainee para que challenge cosas obvias o tener dos senior porque son los que van a coachear al resto del equipo, tener un semi-senior porque, bueno, siempre hay bugs fáciles que se los puedes tirar y te los va a sacar y no pregunta mucho y va en automático. Para mí lo más importante, más que el seniority, es eh, la sinergia que se genera, digamos, entendiendo que nadie sabe lo que hay que cómo resolver lo que hay que resolver, pero que todos estén en la misma página eh, para escucharse y tengan la curiosidad de aprender cosas nuevas. No sé si es demasiado genérico lo que te estoy contestando, pero es lo que No, me di cuenta. para nada. Al contrario, yo creo que es una definición recopada porque en realidad es también lo que hace lindo ir a trabajar, ¿no? O sea, está bueno estar en un lugar donde vos decís, che, qué copado, mañana tengo que ir a trabajar. Y no estar en un lugar y decir, uff, mañana, o sea, no tener el síndrome del domingo por la tarde, sino Sí, tener el síndrome del viernes por la tarde todos los días, donde vos sí, decís, qué copado ir, ¿no? Donde tenés gente que está aprendiendo de vos y está contenta haciéndolo, lo cual es súper esperanzador para toda la gente que se está metiendo en esto, ¿no? Decir, fíjate que incluso hablaste hasta de algo que no va por lo técnico. Estabas mencionando más una cuestión actitudinal, casi te diría un 98% actitudinal, de tener buena onda, de ser buena sí, gente, de cooperar con el otro. Tiraste otro concepto importantísimo que yo quizás, como lo conozco de otra manera, lo pude hacer una analogía, pero el open source, ¿no? El open source genera proyectos que hoy por hoy las empresas están usando y lo usan zarpadamente. ¿Por qué?
porque es un pensamiento colectivo. No digo, es empezar a que muchas personas busquen una solución y como que se va de alguna manera autogestionando la solución, porque tenés lo mejor de todos los mundos ahí, decís, este A sabe un montón, este B sabe un montón, y la idea de A combinada con la idea de B generan una idea diferente que está apuesta con lo mejor de uno y lo mejor del otro. Sí, Y eso genera también equipos de trabajo donde la competencia no es pisar al otro, la competencia es mejorar en conjunto. sí. Y cada uno lucirse, ¿no? Porque, digo, dentro de lo individual, es decir, el trainee se va a sentir escuchado y va a crecer zarpadamente, porque, digo, en este caso que vos lo estás mencionando, es una persona que puede no saber, que claramente no tiene todas las heridas de guerra que vas teniendo con el tiempo, y que además, a medida que las vas teniendo dosificadamente, son heridas que no te amputa un brazo, son heridas manejables. Ujú. Porque eso también eso es lo importante de cuando caes en un lindo equipo. Y eso es lo importante también y lo lindo de por qué vos estás hoy acá. Sos una persona que cuando vos le pasás una tarea a otra persona, le pasás una tarea con un nivel de complejidad apenas superior a lo que puede resolver. Y eso es muy importante, porque ese apenas superior es lo que te permite crecer. Si fuera, por otro lado, si fuera un nivel muy, muy, muy superior, lo que hace es inhabilitar a la persona. Y ese Sí. es un equipo que jamás va a crecer porque es un equipo que lo que busca es inhabilitar personas. Por el contrario, lo que vos proponés es el mundo lindo y es el mundo al cual vamos enfocados, ¿no? Es decir, las personas vamos a ir aprendiendo conforme vayamos haciendo, conforme nos vayamos cayendo. Porque cuando vos mencionabas de la frustración es también caerse. Y es Ujú. decir, yo voy a ir a la oficina y quizás esperan que yo sepa todo y no sé nada. Y justamente nosotros estamos contando el final. Está bien que no Sí. sepas nada. Lo importante es que sepas manejarte en el contexto, ¿no? Digo, si vos tenés que programar, bueno, es importante saber programar, pero puede ser que no sepas programar esa solución particular que requiere ese proyecto en ese momento. Sí. Pero tenés herramientas como para aproximarte. Entonces, para ser trainee, tenés una barrera de entrada zarpada, que son las entrevistas laborales, pero también hay otra barrera que me parece mucho más linda, incluso que es la actitudinal, que es la que estuviste mencionando recién. Y la parte actitudinal también se va aprendiendo y se va mejorando. Ujú. La parte actitudinal es decir, preguntar abiertamente, juzgar lo menos posible, ayudar cuando se puede. Ujú. Y creo que son todas cosas que nos van nutriendo como personas, ¿no? Y, y bueno, dentro de la frustración, la entrevista laboral, vos comentabas del hiring, ¿no? El hiring es ese proceso, viene de inglés de hire, de contratar. Y las empresas, cuando empiezan a ser grandes en su tamaño, pero también en lo que proveen y lo que ofrecen, empiezan a tener como diferentes áreas que se encargan cada parte de diferentes cosas. Y tenés toda un área para contratar, digamos. Ujú. Entonces hay todo un proceso de contratación. Y dentro de ese proceso de contratación se trata de alguna forma de normalizar o estandarizar. Y es lo que vos comentabas, ¿no? Van a haber diferentes equipos que tengan diferentes necesidades. Pero como que tras las bambalinas hay un proceso de contratación que es genérico. Y vuelvo también a lo mismo que explicabas vos, como que creo que se aprende, no lo dijiste con estas palabras, pero se aprende a andar en bici andando en bici. Sí. Y que el porrazo no lo vamos a evitar. O sea, en definitiva, el porrazo es parte del paseo y cuanto Sí. más rápido lo asumamos y más rápido nos caigamos, también más rápido nos vamos a levantar y a seguir con el paseo, porque en definitiva, de la bici hay que quedarse cuando empezás a andar y empezás a ver que las distancias se acortan, pero el porrazo va a estar. Eso Y es también, importantísimo. Cuando hablamos de frustración, en un momento dijimos, ok,
hay que saber sobrellevar la frustración de no saber cómo resolver un problema. Pero todavía esa es la mitad del cuento. La otra mitad del cuento es lo que vos decías. Hay que saber, uno se va a equivocar. Cuando sepas cómo resolver, cuando pienses que sabes resolver algo, te vas a equivocar. Vas a producir un error en producción. Algo malo va a pasar. Puede ser muy malo, puede ser menos malo, pero te vas a equivocar los 365 días del año. Todos los días te vas a equivocar. Vas a hacer algo que vos esperabas que iba a funcionar de una forma y la pifiaste. Y eso también es frustración. Incluso esa es más difícil que no saber qué hacer, porque puede hasta tener un impacto muy negativo en el negocio. Con lo cual, y eso también forma parte del aprendizaje. Equivocarse, digamos, es fundamental, forma parte del aprendizaje y algo que tiene que tener un equipo, tratando de unir todo, digamos, algo que tiene que tener un equipo fundamentalmente es eh, no tener miedo de equivocarse. Eso es, para mí, creo que lo principal de una empresa es fomentarle a los equipos que se pueden equivocar, que está bien equivocarse. Lo que hay que intentar hacer es, digamos, resolver el problema o estar listos para resolver el problema lo antes que lo antes posible, digamos. Muchas veces resolver el problema significa volver atrás los cambios que hiciste en producción. Otras veces es, ok, no, sé cómo produje este problema, bueno, ok, sé cómo resolverlo fácil, sigo adelante, metiendo más cambios, eh, pero siempre que hagas algo, vas a tener frustración porque te vas a equivocar. Y eso es fundamental. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Y antes de concluir con esta entrevista, la cual nuevamente quiero agradecerte, preguntarte si hay algo que le quisieras dejar a las personas que están escuchándonos del otro lado, algún comentario final. Sí, lo que se te ocurra, lo que quieras comentar. Eh, Creo que es la pregunta más difícil. Eh, no, simplemente que le den para adelante si les gusta resolver problemas. Hay muchísimos problemas en el mundo para resolver. O sea, trabajo hay por todos lados. Digamos. La razón por la cual hay mucho trabajo de sistemas es porque trabajamos de esto, de resolver los problemas, de la forma más eficiente. Y eso se requiere y se va a requerir por muchísimo tiempo. Puede ser en la forma de, bueno, hoy por hoy programación en determinados lenguajes y demás. El día de mañana quizás está más relacionado con prompting o inteligencia artificial, demás. Eh, pero básicamente si tenés pasión por resolver los problemas, dale para adelante porque no importa eh, si tuviste la oportunidad de estudiar en una universidad, si no, mientras que seas curioso y te guste lo que estás haciendo y te gusta resolver problemas, vas por el buen camino. Joe, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. Y bueno, espero que pronto volvamos a hablar en otro podcast. Un gusto, un gusto. Abrazo, che. Nos vemos.